De vuelta ya, José Gómez está con nosotros. Buenas noches, José. Buenas noches a ustedes y al público. Gracias por la invitación a compartir aquí en esta cabina. Y que vine el otro día a La Voz del Fanático y no había venido después que tenían cabina nueva. De verdad es muy moderno esto aquí. Sí, Qué bueno. Aquí estamos. Miren, vamos a entrar en materia de inmediato. Se inauguró o inició, como ustedes quieran, la agencia libre en la Liga Dominicana de Béisbol. Hay que decir que esto no es un proceso que se negoció en los últimos 3 meses. Ya llevaban años de negociación. José fue parte de excepción, como se dice, testigo de excepción de este proceso. Era gerente general en el momento, cuando se inicia con todo esto. Primero era asistente, luego gerente. Y mucha gente decía, bueno, ¿cómo será una agencia libre en la Liga Dominicana de Béisbol? Porque aquí tenemos la particularidad de que los equipos no tienen o no son dueños de los jugadores. Y eso ya te da de entrada un problema para llegar a este tipo de acuerdo. Sí. ¿Qué es la agencia libre de Lidón primero? Porque la gente tiene en el imaginario de la gente, cuando se le habla de agencia libre, piensa en Grandes Ligas. Sí, la verdad es que el proceso de la agencia libre en la Liga Dominicana inicia, vamos a decir, la negociación en el año 2020, en el medio de la pandemia. Coincidió que se venció el pacto colectivo de trabajo entre la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales, Federación Nacional de Peloteros Profesionales y la Liga. Entonces, como parte de la negociación del pacto colectivo general, que incluye aspectos económicos, que incluye el tema del derecho de los peloteros a hacer el juego de estrella, una serie de cosas, los peloteros presentaron la propuesta de, bueno, mira, nosotros nada más firmamos el pacto colectivo general si nos sentamos a analizar la agencia libre. Entonces, aprovechando la coyuntura, se hizo una comisión negociadora de parte de la Liga, donde estuvimos Carlos José Lugo y yo. Fuimos designados por parte de los otros miembros de operaciones de los demás equipos. Se votó, nos eligieron a nosotros dos. Estuvo obviamente el personal técnico de la Liga, Jorge Torres, Valentín Contreras, Winton Llenas. Y empezamos a negociar y en el camino nos dimos cuenta de que la Liga Dominicana no solamente necesitaba o no podía ir directamente a una agencia libre, sino organizaba primero su sistema de reservas, porque nos encontramos de que reglamentariamente la cláusula de reserva de la Liga Dominicana no existía. O sea, no había limitantes. Un equipo podía tener perfectamente 300 jugadores. Sí, no solamente eso, que no existía un documento escrito que estableciera por qué inició la cláusula de reserva, sino que eso era algo que estaba ahí. Se daba por hecho. Sí, exacto. Era una situación de facto, vamos a decirlo así, una situación de hecho. Entonces, ahí viene la negociación y nosotros hicimos. Lo que pasa es que el documento, mucha gente no le prestó atención porque estábamos en el medio de la pandemia, pero ese documento se publicó. Es un acuerdo del sistema de reservas de la Liga Dominicana que tiene 10 puntos. De hecho, ya y se aplicó de inmediato. De esos 10 puntos estaba el límite en la lista de reservas, que había que llegar a 100 y después antes del draft bajar a 80. Ya eso se está aplicando desde el mismo 2020. Está el tema del salario mínimo de los jugadores recién drafteados, eso está ahí. Ahí está también cómo se entra a una lista de reservas, la agencia libre de los jugadores que pasan 2 veces por el draft y nadie los elige, el límite en la cantidad de rondas, qué es un jugador franquicia, que fue una figura que se estableció para que el pelotero que no juegue en la liga no cuente contra la protección de 100. Porque si tú tienes un pelotero que no te juega, te está ocupando un espacio. Si tú tienes 10 o 15, cuando viene a ver, tú sabes, tienes una reserva mucho más pequeña. Entonces se estableció el jugador franquicia, se le puso límite. Y así sucesivamente se estableció una cláusula de garantía para el tema de la firma de jugadores de Asia, que todavía no se ha aplicado, porque en verdad nosotros no tenemos como equipos la intención de perseguir nuestro propio pelotero. Al final eso se negocia, pero está ahí en el acuerdo. Si algún equipo mañana lo quisiera hacer, lo pudiera hacer, perseguir una violación contractual de irse a una liga asiática. Yo lo que creo que eso generaría un problema y no creo que ningún equipo esté no, eso va a ser difícil que se aplique. Eso de hecho parecería, yo hago un símil con el tema del arbitraje salarial en Grandes Ligas, que a los peloteros no les gusta, a los equipos no les gusta, existe. Y fíjense que, por ejemplo, un paréntesis, Toronto llegó a un acuerdo recientemente con uno de sus peloteros,
con el campo corto, Bobichet, Bobichet. en razón de evitarse ese, bueno, es una cuestión contradictoria, donde tú pides una cantidad de dinero, yo te hago una oferta, y evidentemente en razón de yo bajar tu valor, tengo que sacarte, para que la gente entienda, los trapos sucios como pelotero de béisbol. No, y para terminar ya la introducción, pues dentro de eso, el punto 4 del acuerdo es el punto que se refiere a la elegibilidad para la agencia libre por tiempo de servicio. Entonces, esa elegibilidad se estableció de 4 maneras. El jugador que tiene 12 años de drafteado es agente libre, no importa cómo, es un agente libre irrestricto. Si tú tienes 12 años que te draftearon, pues ya tú eres agente libre. Si le diste 65 semanas en la lista de disponibilidad a tu equipo, o sea, tuviste disponible durante 65 semanas, que es el equivalente más o menos a 6 torneos completos en lista de disponibilidad, eres libre también de ser agente libre. Ahí el parámetro sería Grandes Ligas, que son 6 temporadas. Más o menos, buscamos más o menos un símil, pero en disponibilidad, no presente simplemente en una reserva, sino disponible en roster, para jugar. Y 2 que son condicionales, que es 8 años y 30 semanas y 10 años y 18 semanas. Ese es condicional porque si en esos 8 o 10 años tú tuviste un año entero afuera de la liga, ese año se te prorroga para el siguiente año. Tú ves, entonces hay otro detalle que podemos ir a medida que vaya fluyendo la conversación para darle chance, obviamente, de que me pregunten lo que entiendan, pero ahí está más o menos la parte de la elegibilidad. ¿Quién califica para ser agente libre? Lo que entonces tú has querido dar a entender es que para poder aplicar a la agencia libre hubo que organizar las casas, o sea, la casa es las reservas de los equipos. Sí, eso es así. Y para poder llegar, vamos a decir, a ese punto, hubo que establecer primero que era una lista de disponibilidad. Eso no existía en la liga, nada más estaba el roster. Entonces, si tú tienes 38 peloteros en roster, hay peloteros que te firman un contrato y tú no lo pones en roster. Entonces iba a ser injusto que esos peloteros no acumularan tiempo de servicio porque no caben en un roster. Entonces, tratamos dentro de lo posible de hacer ahí una carpintería, de aplatanar un poco el asunto a lo que es la Liga Dominicana, tú ves. Miren, recuerdo que en tiempo de la pandemia, Carlos José Lugo, en una especie de seminario, estaba explicando lo que iba a suponer la agencia libre. Yo sabía que íbamos a tener problemas por, repito, la particularidad, no una cuestión difícil de concluir. Traímos a Jesús Mejía antes de que se iniciara este proceso y queríamos a José Gómez precisamente en este momento, porque ya toda la teoría ya se está aplicando. Jesús Mejía me dijo aquí, antes de abrir el proceso de la agencia libre, que él temía a que se puedan conformar super equipos. Es decir, la Liga Dominicana vive una etapa histórica. Mire, usted busca Grandes Ligas, baloncesto, la NBA, NFL, va a Asia, ninguna liga es tan competitiva como la nuestra. Y eso lo trajo el draft de nativos. Yo temo, José, que esa competitividad se pueda perder, no como consecuencia directa de la agencia libre, sino como tú puedas manipular de una u otra forma este sistema para, bueno, como decía Jesús Mejía, respondiendo a una pregunta que yo le hiciera, se pueden conformar super equipos, y todos sabemos lo que pasó con 2 super equipos a finales de los 90 y principios de los 2000. 15 años donde solo 2 conjuntos se dividieron el campeonato. Sí, yo creo que ahí hay atenuantes para que eso pase. Lo primero es que fuera de este año que entró todo el mundo, va a ser muy difícil que nosotros nos volvamos a juntar con una clase de 100 agentes libres. Ya van a ser clases mucho más pequeñas. Segundo, el tiempo, la ventana de negociación exclusiva que se le está dando a los equipos, yo creo que se está demostrando, algunos acuerdos que se han hecho oficiales, otros que han trascendido extraoficialmente, que muchos de los mejores peloteros disponibles se van a quedar con su equipo. Y al final yo creo que esto será para jugadores que estén o recibiendo pocos juegos en el equipo donde están, o muy por debajo del salario promedio de la liga por alguna coyuntura y estén rindiendo, o algún pelotero que quizá le convenga jugar en una ciudad o en otra por un tema de regionalismo, por lo menos al principio. Quizá eso puede cambiar después, pero yo creo que por lo menos este primer año
quizá el movimiento de jugadores no va a ser tan grande como se ve. Yo creo que en este primer mes ustedes van a poder ir viendo que muchos jugadores van a preferir, es lo que entiendo, quedarse en su equipo. Por lo menos eso es lo que estamos viendo. Hasta ahora es lo que se ha anunciado. Para negociar. Sí, es un mes de negociación exclusiva donde ellos tienen, el equipo actual tiene la sartén por el mango. Y también el hecho de que tú no puedes tener contratos multianuales. Tú lo que tienes es 2 años. 2 años de derecho de reserva del pelotero. Entonces tú no puedes amarrar a un pelotero en su prime por 5 años. A los 2 años él vuelve y sale otra vez. Y otro equipo tiene otra oportunidad de salirlo a buscar si todavía le queda calidad. O sea que la movilidad de la liga yo creo que se va a mantener y me parece que no va a haber mucho problema en la competitividad. Yo lo que sí creo es que le va a dar dinamismo a la liga. Es una más manera, trabajo al gerente general. claro, a los equipos de operaciones y creo que por ahí más o menos van a ir las cosas. Quiero que enfoquemos ahora, Suriel, la cosa desde ese punto de vista de operaciones de béisbol. Esta es la única liga del mundo donde el gerente general, al momento que está reconstruyendo, tiene que decir al fanático que está intentando ganar el campeonato. De hecho, yo quiero hacer una pregunta, por eso no he querido intervenir, pero en otro tema, por eso quiero que se termine ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Ahora habrá más trabajo. Sí, claro. Mucho más trabajo. Claro. La planificación será exhaustiva. Tú, estando ahí ya en el pasado reciente, ¿qué vislumbra? O sea, el approach que tiene que tener una oficina central para afrontar este reto de la agencia libre en la Liga Dominicana de Béisbol. José Gómez como gerente general hoy de un equipo con este nuevo sistema. Sí, yo creo que al final ya la liga ha tenido una evolución hacia equipos de operaciones multidisciplinarios, con mucha gente que tiene diferentes backgrounds. Tú tienes gente que trabaja con analítica, tú tienes gente que ha sido scout, tú tienes ex peloteros, tú tienes ahora el tema de que la mayoría de los gerentes son ex dirigentes también, sí, que es un caso que se ha dado, o ex gente de terreno, pero se rodean de gente que es especialista también en finanzas. Uno tiene siempre gente que lo ayuda a calcular los presupuestos y esto lo que va a hacer es que haya que trabajar más, que dividirse más. Yo creo que también va a fortalecer las relaciones humanas de los gerentes con los peloteros, porque es que a la hora de la verdad, un pelotero que se sienta cómodo y bien donde está, no creo que se vaya por 5 pesos más para otro equipo. Ahora, donde haya una herida, sí, pues en esa herida alguien va a llegar a meter el dedo en esa herida y se va a llevar el jugador, tú sabes. Entonces, ahí habrá que caminar una línea fina y yo creo que los equipos todos están en posición de competir. Ya aquí no hay equipos pequeños. Aquí el equipo que tú crees que es pequeño tiene un personal de operaciones de primer nivel. Yo creo que aquí estamos en un excelente momento y es cuestión ahora de ver cómo se van a dar las cosas en el terreno, que todavía nosotros la verdad es que no sabemos. Estamos todos aprendiendo este nuevo proceso. Manuel Paredes. Buenas noches, José, y a todos los oyentes del Gran Bloque Pío Deportes. Sabes la estima que te tengo y que desde siempre te he tenido, porque al que no lo sabe, José forma parte de mis inicios como fanático en la crónica y muchos momentos que recuerdo de José, pero el que más yo recuerdo sin duda, si él sabe cuál es, ese viene Luguelín, sí, contando por el centro, esa medalla, narrando los juegos panamericanos. Así es. Esa es para mí la narración más épica que yo he visto en el deporte de una medalla en cualquier tipo de deporte, pero es un gusto mío. Ahora enfocándonos en el tema de la agencia libre, y es una pregunta que mucha gente tiene y piensa y calcula y dice: ¿los equipos tienen la obligación de firmar por 2 años o no se la pueden ir año a año con un ejemplo? Voy a poner el caso exacto, Jairo Asensio. Dirán muchos fanáticos del Licey y mucha gente: oye, en los equipos importantes de moda se da que tú vas firmando año a año sus jugadores centrados en edad. ¿Cómo afrontaría en caso de los equipos? ¿Tiene que ser 2 años obligatorios? Sí, esa es una buena pregunta, porque la realidad es que no hay contrato multianual. Lo que pasa es que el equipo recibe el derecho de reserva del pelotero por 2 años. Entonces yo te firmo, tú me das el derecho de reserva por 2 años, pero yo te puedo dejar libre después de 1 año. Eso es para hacer tú lo que no puedes volver a la agencia libre por tu propio deseo. Pero yo te puedo dejar libre en cualquier momento, porque recuerden que nosotros teníamos que construir esto encima del sistema. Eso es buscar la estabilidad, ¿no? No, y construir esto dentro del sistema de la Liga Invernal, que no rompa con el Winter League Agreement y con la realidad del béisbol de invierno, que aquí en el béisbol de invierno, por regla, solamente se garantiza 1 mes de salario. Tú ves, porque eso es lo que hace que el pelotero se pueda ir cuando él quiere.
Porque que si tú nada más le estás garantizando un mes de sueldo, Se va a Japón. exacto, porque tú no lo puedes atrapar con una cláusula de garantía cuando tú le estás garantizando un mes de salario. Entonces, eso es bueno que la gente lo internalice y lo entienda y lo pueda entender, vamos a decir, de una vez y por todas, porque en realidad nosotros tenemos no te voy a decir que una limitación económica, porque en esta liga se paga muy bien, pero hay mucha variabilidad. Entonces, si nosotros hubiéramos puesto en ese acuerdo un contrato multianual, lo íbamos a violar el primer año, porque aquí iba a haber un pelotero que se iba a ir y no iba a volver. Entonces, a favor del equipo está eso, y a favor del equipo está también que el pelotero que salga de roster, o sea, de lista de disponibilidad, antes de terminar la serie regular, ese año de reserva no le cuenta a su favor, sino a favor del equipo. Vamos a suponer, pelotero A, Juan Pérez, yo lo firmé como agente libre este año. Él llegó octubre 1 y se fue noviembre 5. Ese pelotero, en vez de 2 años, en vez de un año, me van a quedar 2 con él. Para él volver a ser agente libre, él tiene que estar en la lista de disponibilidad al momento de terminar la serie regular 2 años corridos. Entonces después él vuelve a ser agente libre. ¿Por qué? Para premiar al pelotero que juegue en la liga. Para que el pelotero que vaya a la agencia libre sea el pelotero que juegue en la liga. No el pelotero que aparece y desaparece El casual. de la liga, porque ese en realidad es un pelotero que el nivel de riesgo de un equipo firmándolo es demasiado alto. Entonces, la idea es buscar eso. Obviamente, cuando tú eres elegible la primera vez, tú tienes el derecho de decir con quién tú juegas. Entonces, ya ahí tú le estás dando al pelotero un derecho. Lo que no puede ser abierto por la realidad de la Liga Dominicana. Tú sabes, por la realidad de la Liga de Invierno. Por eso yo quise siempre llamar a este proceso mecanismo de liberación, para que, porque la gente hablaba de agencia libre y que si le dan 5 años a fulano y que yo tengo el dinero, no, como ya ha explicado José, la cosa no va de eso, se va a mantener. Yo quiero creer que la estabilidad va a seguir, porque lo que me gusta de nuestro torneo es la competitividad. Tú no puedes decir hoy, como pasaba hace 20 años, fulano y fulano van a competir. Ya eso se mandó a guardar, y fue precisamente por un sistema que se fue cocinando, y ya cuando se terminó nos dio como resultado esta competitividad. Sí, yo creo que ahora va a ser más competitivo todavía, porque es que también, vamos a suponer, un equipo que está en un proceso, un equipo que tenga un proceso, digamos, de, entre comillas, reconstrucción, va al draft de novato, elige 4 peloteros. Esos 4 peloteros que él entiende que son buenos, hizo un buen trabajo, los eligió bien, en el primer año lo ayudan, al año siguiente probablemente se establecen 2 en liga menor, uno lo ponen en fatiga, y ya esa reconstrucción que tú iniciaste no la tienes. Entonces, o uno en Grandes Ligas como Julio Rodríguez. Exacto, u otros, que le ha pasado a todos los equipos. Entonces, ahora tú vas a tener la oportunidad de salir afuera al mercado, a fortalecerte con material. Yo no te voy a decir que van a estar todos los años los 10 mejores peloteros de la liga como agente libre, pero puede haber 1 o 2 que en un momento estén disgustados con su equipo por alguna razón, o quieran probar en otro lugar. Entonces tú vas a tener mayor movilidad de jugadores todavía. Hay gente que dice, bueno, pero ahora entonces no van a venir los cambios, van a haber menos cambios. Yo creo que va a ser al revés, porque va a haber equipos que van a decir, bueno, este pelotero va a ser agente libre el año que viene, yo prefiero mejor cambiarlo ahora y no perderlo por nada. O sea que creo que va a haber mayor competitividad en la liga, sobre todo porque el problema de una agencia libre, digamos, para desequilibrar un evento, es el poder económico. Y aquí eso está repartido también. Aquí no es verdad que hay equipos que paguen y el tema de la muchísimo más de la que localidad. otros. Eso sí podría pesar en algún momento. De la cercanía de la casa. Dependiendo de El cada pelotero, caso. claro. Sí, pero eso sí podría pesar. Es normal que el que vive en el este o el que sea del este quiera jugar con uno de sus equipos. No, y relaciones humanas, señores. Sí. Vamos a suponer, yo tengo 10 años trabajando en un lugar y de repente me voy de gerente a otro sitio. Cuando yo llegue a ese otro sitio va a haber relaciones que yo dejé en ese que equipo. era lo que pasaba en los 80 y los 90. Entonces eso son que los cosas peloteros que eran pueden pasar. asignados. Todavía no 2000. Esas son cosas que pueden pasar. Mira, una cuestión. Se lo he preguntado a prácticamente todas las personas que han estado al frente de oficina de operaciones en los últimos años. ¿Cómo es fracasar teniendo éxito? Me explico. Muchos gerentes seleccionan el draft de novatos, peloteros que se gradúan bastante rápido. Salen del esquema de la Liga Dominicana y de repente tú te ves con un equipo y te dices, wow, pero yo no tengo peloteros nativos, sin embargo, lo que drafteé ya están en Grandes Ligas y yo... Y no lo puedo utilizar. Mi draft, o sea, yo tuve éxito porque tuve la visión correcta, pero mis peloteros
no llegaron porque Rafael Devers se graduó rápido, Julio Rodríguez recibió un contrato que puede ganar 400 millones. Starling Castro se hizo estrella de una vez. ¿No? Starling Marte, que Gregory Polanco salió. Y le pasa a todos los equipos. El caso de Fernando Tatis, que fue coyuntural la segunda vez que jugó. Wander Franco, antes de ser de ustedes. ¿Cómo se asimila eso? El grupo. Eso viene con el territorio. Yo creo que aquí, dice ese gran filósofo chino, Ángel Santana Aroboy. ellos todos juegan. Uno adelante y otro atrás, ellos todos juegan. Porque es que yo te voy a poner un ejemplo, y este es un ejemplo que nosotros lo poníamos mucho internamente con el tema de, bueno, vamos a buscar el pelotero de la liga en el draft, lo cual es una ciencia muy inexacta, porque cuando viene a ver, la mayoría de los peloteros no son tan buenos como se proyecta que van a ser, porque el béisbol es un deporte difícil. Sí. Entonces, de los prospectos 20, los mejores 20 prospectos de Grandes Ligas, los 20 no son All-Star de Grandes Ligas. No, para nada. Probablemente 2 o 3, hay 18 que se quedan. Entonces, si tú le tiras al pelotero de la liga, cuando viene a ver no tienes nada. Porque lo más probable es que el que tú crees que sea un pelotero de la liga es menos. Y si es menos, entonces tú no tienes nada. Entonces, el mejor ejemplo de eso es Juan Lagares. Las Águilas lo eligieron. Se fue a jugar todos los días a Grandes Ligas. Prácticamente no le había dado nada a las Águilas aquí en la Liga Dominicana, salvo un año. Y en la parte trasera de la carrera de Juan Lagares, las Águilas sacaron el más valioso de una final. Entonces, uno no sabe, y por lo menos yo no tengo la visión muchas veces en eso de los drafts a corto plazo, aunque sí en algún momento, por ejemplo, el sorteo que nosotros hicimos el último año mío de gerente, nosotros sí fuimos buscando jugadores para de una vez. Entonces sacamos a Jainer Díaz, que nos ayudó muchísimo de una vez, a Francisco Urbáez, que nos ayudó muchísimo de una vez. Sacamos a Edis Leonard, que en ese momento nos cubrió, aunque no tuvo éxito, pero bueno, nos cubrió la tercera base empezando la temporada. Y de picheo, Christopher Molina, José López, Elvi Peguero, todos esos peloteros son del mismo draft. 7, 8 peloteros que ayudaron de una vez. El mejor relevista derecho del equipo, el mejor relevista zurdo, el abridor nativo que tiró más inning, el segunda base titular, el catcher titular, todo en un mismo sorteo. Entonces a veces tú tienes suerte, vamos a decirlo así, o hay sorteos de talento, pero hay sorteos que no tienen tanto talento. Hay draft que tú vas y dices temprano, bueno, después de la segunda ronda yo no sé. Un gran nombre y más nada. Sí, entonces eso varía mucho y al final yo creo que eso viene con el territorio y cada equipo tiene su propia estrategia. Suriel. Bueno, primero buenas noches a todos los radioescuchas, los redes videntes, a nuestros compañeros de acá, Alejandro, Mixael, Rosa, Manuel Paredes y a José Gómez, que aunque no había tenido la oportunidad de verlo personalmente, es alguien a quien aprecio y admiro mucho. Recuerdo antes de la pregunta, José, yo te llegué a ver en el año 2006-2007 en Final Deportivo con José Rodríguez. Luego te desarrollaste bien en canales como La Z. Las personas se le olvida que José fue de los gerentes más jóvenes en Venezuela con unos 26, 27 años. Que eran menos, en realidad eran 24, porque eso fue en el 2013 y yo nací en el 89. Luego asistente de ese Clásico Mundial de Béisbol, 4 años gerente del Escogido, 2 veces a juegos de desempate para ir a una final. Y gerente del equipo que ganó la medalla de bronce en las Olimpiadas de Tokio. 2 veces a juegos de mini playoff. La gente se le olvida esa cosa. José fue exitoso, aunque el éxito aquí se transfiere a ganar campeonatos. José, como gerente, ya Misael te ha hecho varias preguntas, pero en ese mismo sentido, uno tiene la visión de que empieza con un equipo, pero termina con otro, y en ocasiones vemos que al inicio se tiene mejor equipo con el que se llega a un Claro, claro. ¿Cuál es la principal discrepancia hacia eso? ¿Cuál es la principal problemática que un gerente se puede encontrar? Sí, aquí hay que tener un equipo A, un B, un C, un D, un E. Hay que tener muchos planes, porque la verdad es que hay mucho movimiento, y lo que tú dices es una realidad. Si tú te fijas aquí, con honrosas excepciones, el mejor momento de la liga de invierno es a finales de noviembre, principios de diciembre, cuando se junta el grupito de los refuerzos de calidad de la primera mitad, que es donde vienen los refuerzos de más cartel al principio, importados norteamericanos, y los nativos que jugaron Grandes Ligas todavía están jugando. Entonces después vuelve un proceso de deterioro de los equipos, y cuando tú vienes a ver en enero, el tipo que no es regular en noviembre tiene que jugar todos los días en enero. Michael Le León, saludos. Y eso es un asunto que pasa, le pasa a todos los equipos y pasa todos los años. Voy a poner un nombre. Josh Peterson vino aquí con el Escogido, y en el momento en que se calentó a batear, el contrato se le terminó. Sí. No, y nosotros, por ejemplo, a nivel de importación de jugadores de que después han decollado en Grandes Ligas, que en el momento tenían calidad, nosotros podemos contar un grupete, y al final ese pelotero no está en enero. Entonces en enero tú vuelves otra vez a contar con tu nativo de México,
tus muchachos que están sin trabajo, el grupo, lo que tú pudiste recoger por ahí. La improvisación. No, y uno se la juega. Yo recuerdo que en el campeonato que nosotros ganamos, el último, 2016, sí, 2015-2016. 2015-2016. Pedro López y Orizó. Yo llevé a ¿quién fue? Arturo López, un zurdo que mexicano. De México. Yo llevé a Arturo López a la oficina de Luis y le dije, mire, es el abridor de mañana. Así, conócelo. Es el pitcher abridor de mañana. Nunca en su vida lo había visto. La referencia la tenías tú. Es el mexicano que nosotros trajimos. O sea, ya lo habíamos traído, pero el Maniel no lo conocía. ¿Tú te acuerdas del mexicano del que hablamos? Míralo aquí, se apió de un avión hoy, picha mañana. O sea, porque no había otro pitcher abridor. Nosotros debutamos ese año como 5 o 6 refuerzos en el medio del round robin, acabándose de apiar del avión. Trajimos a Lufor votado de Venezuela. Trajimos a este muchacho, a Sebastián Valle, a recibir, que llegó, se apió de un avión, voló 12 horas y que echó esa misma noche una blanqueada. O sea, cosas que pasan. Sí, le pasa a todo el mundo y eso es parte de esta pelota y baja el nivel y entonces ahí hay que buscársela. En enero hay que buscársela. Tenemos que, vamos a seguir evidentemente hablando de béisbol, pero vamos a dar el salto a Grandes Ligas. Porque, miren, este año será especial. Se introducen algunos cambios importantes que van o pretenden atacar la parte estética del juego. Yo recuerdo que cuando Rob Manfred presenta a Theo Epstein, este último dice, mira, nosotros tenemos la culpa de lo que está sucediendo en el béisbol, lo estoy parafraseando evidentemente, porque con las decisiones que tomamos, se refiere evidentemente a los famosos métricos en sentido, no de mala manera, sino de que con las decisiones que nosotros tomamos, la parte estética del juego está sufriendo. Y es lo normal. Quien maneja y trabaja con tendencias, probabilidades, no se va a fijar, mira, la cosa no se está viendo de la mejor manera, sino que, bueno, utiliza lo que tiene a mano para tener éxito. Bien, este año vamos a tener algunos cambios. La limitación, o prácticamente prohibición, si se quiere, de los chefs defensivos, limitación. Se va a implementar también el tema del reloj a los lanzadores. Pero yo me quiero enfocar, José, en las formaciones especiales, porque esta ha sido la gran revolución del béisbol. Si ustedes buscan a Suriel, que gusta de las estadísticas, los sencillos que se conectan por cada temporada, estamos hablando de una reducción significativa. Vamos a hacer un cortecito brevísimo y venimos de inmediato. Pausa, volvemos.